y también haciendo un análisis en todo lo que tiene que ver con la medición inicial y a la fecha de cierre de las partidas que integran este rubro, los efectos en la variación del poder adquisitivo de la moneda y todo lo que tiene que ver con normas contables profesionales nacionales, internacionales, aplicables en el país, ¿sí? Dentro de lo que nosotros tenemos para trabajar en todo lo que es el rubro de caja y bancos, si bien nosotros ya conocemos distintos elementos, ya hemos trabajado con distintos elementos, vamos a recordar un poco todo lo que tiene que ver con lo que es el reconocimiento de los componentes de Cajibanco y por el otro lado también todo lo que es la evaluación del cierre y las partidas que van a tener el ajuste por inflación, ¿sí? Es muy importante este elemento, este rubro, no solamente analizar todo lo que son los elementos componentes, sino también vamos a trabajar con todo lo que tiene que ver con los procedimientos con los procedimientos de control que deberíamos tener dentro de lo que tiene que ver con todo lo que es la gestión del efectivo y de los equivalentes de efectivo, que siempre va a ser el área de tesorería de la empresa, el área de finanzas, ¿sí? Esta área va a ser la que se va a encargar de todos los movimientos que se van a registrar en lo que es el rubro caja y bancos, ¿sí? Y después, desde el punto de vista de la auditoría, ir haciendo el análisis de todas las registraciones contables, cómo se fueron realizando, cómo se fueron imputando, para poder verificar las existencias y la validez de los saldos a lo que es a la fecha de cierre. Para que nosotros empecemos a ver todo lo que tiene que ver con los conceptos, ¿sí? Tenemos que tener presente lo siguiente. Hoy en día, ¿qué tenemos de normas contables vigentes? Tenemos normas contables vigentes aplicables a los estados contables, todo lo que es la resolución técnica 8 y 9 y la resolución técnica número 17 modificada por la 41 y la 42, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con entes medianos y pequeños, ¿sí? Y los restantes entes, ¿sí? A partir del año pasado se sanciona lo que es la resolución técnica número 54, que ha sido posteriormente modificada por la resolución técnica número 56 y que actualmente se encuentra el proyecto 52, en donde se van a introducir, se va a hacer se realiza una revisión nuevamente de este proyecto 52 de resolución técnica en donde se habían detectado algunas incongruencias en lo que es la norma unificada argentina, bien, la RT 54, donde se va a publicar seguramente más cerca del fin de año una nueva actualización, un nuevo análisis de lo que es la resolución técnica 54. Bien, en la resolución técnica 54 lo que busca es que tengamos un compendio más acabado de normas contables, quedando vigentes lo que son la resolución técnica número 16, que es nuestro marco conceptual, la resolución técnica número 54, con todo lo que es el contenido de lo que corresponde a las normas de evaluación, de medición, de exposición, tanto de los distintos rubros de los estados contables para entes comerciales, industriales y de servicios, como así también entes sin fines de lucro. También se incorpora todo lo que tiene que ver lo que son las valuaciones, las vinculaciones de negocios, y va a quedar también por afuera todo lo que tiene que ver la resolución técnica vinculada a la resolución técnica 26, vinculada a la adopción de normas internacionales de información financiera, ¿sí? Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la resolución técnica de actividades cooperativas y la resolución técnica 37, que son las normas de auditoría, ¿sí? Lo que se busca es que trabajemos con una norma más ordenada y que no tengamos que ir analizando distintas resoluciones técnicas para todo lo que tiene que ver con la medición, el reconocimiento, medición y la evaluación de los distintos rubros, ¿sí? En principio, no hay grandes cambios, ¿sí? Si bien hay algunos rubros que van a tener algún impacto en lo que es la evaluación, y lo que es la medición, pero no son la mayoría de los rubros, sino lo que más que nada lo que se busca es lograr un ordenamiento. Y
teniendo siempre presente que nuestra resolución técnica 16, donde se elabora el marco conceptual y principalmente donde se define dentro de lo que son las normas contables, el modelo contable adoptado por lo que es la República Argentina en cuanto a la evaluación y en cuanto a todo el modelo contable aplicable, es la resolución técnica número 16, ¿sí? Por otro lado, la resolución técnica número 54 se empezaría a aplicar para aquellos ejercicios cerrados a partir del año 2025, ¿sí? Por lo que en un principio sería que ya nos estemos adentrando a trabajar y a conocer estas normas, pero teniendo presente que al día de hoy las resoluciones técnicas vigentes y también aprobadas y adoptadas por el Consejo de Ciencias Económicas son todavía las resoluciones técnicas 8 y 9 y las resoluciones técnicas 17, 42, 41, 42 con respecto a lo que son las normas de evaluación. ¿Sí? Recordemos que siempre en lo que respecta a distintas normas, seguramente esto lo deben haber visto también con los otros profes, el tema de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas va a poner los distintos organismos de elaboración de normas que tenemos CENSIA, CECIT, donde vamos a tener la presentación de propuestas de lo que es la evaluación, de las normas de evaluación, de exposición, de adopción de distintas normas también internacionales. Luego, en Junta de Gobierno se decide entre los 24 consejos cuál va a ser, si se acepta, si se aprueba o no se aprueba, y posteriormente cada consejo en particular tendrá la facultad de adoptar o no la norma contable, con mayores precisiones o mayores dispensas en cuanto a las fechas de aplicación. La mayoría de los consejos termina adoptando las distintas normas, pero siempre lo hacen a través luego de un detallado análisis o también de un proceso de capacitación a todos los colegas para poder implementar estas nuevas normas contables. Dentro de lo que nosotros vemos en la definición de la resolución técnica 9 de lo que es caja y bancos, hace lo que respecta a la definición de activo, no tenemos que olvidar que la definición de activo también la vamos a tener en la RT16 y que acá en el caja y banco me dice que va a incluir el dinero en efectivo en caja y bancos del país y del exterior y otros valores de poder cancelatorio y liquidez similar. ¿Bien? Dentro de lo que tenemos en lo que es la medición original, la medición contable en general, tenemos en la RT17, en el punto 4, me dice que debemos siempre tener presente que en lo que respecta a la presentación de los estados contables, está establecido dentro de nuestras normas contables que vamos a hacer la presentación en moneda de curso legal, ¿sí? Eso también nos lo dice la RT16 dentro de lo que es nuestro marco conceptual. Entonces decimos que en lo que es la evaluación de los distintos componentes del rubro, me dice que por un lado vamos a tener, si estamos trabajando con moneda nacional, con pesos, los activos que se incorporan son unidades de medida en sí mismas, ¿sí? Porque van a tener el mismo valor al momento de incorporarlo y vamos a incorporarlo dentro de lo que va a ser el reconocimiento en lo que es su valor nominal. En cambio, ¿qué tenemos? Si nosotros vamos a tener distintas partidas dentro de lo que es este rubro de la medición contable en general, los elementos componentes de caja y bancos están expresados en moneda extranjera, nosotros ¿qué vamos a tener que hacer? La misma norma nos dice, vamos a tener que analizar si fue adquirida, lo que va a ser el costo de adquisición, es decir, en función al tipo de cambio que fue comprada, ¿bien? Si se incorporó por una transacción distinta a una compra, como en el caso de un cobro de un cliente que se paga en moneda extranjera, ¿sí? Vamos a tener que analizar cuál es ese poder cancelatorio y debemos tener presente que cuando nosotros estamos trabajando con rubros del activo, el tipo de cambio va a ser el tipo de cambio que vamos a utilizar nosotros, va a ser el tipo de cambio comprador. Y siempre lo que nos expresa la norma, que el tipo de cambio que nosotros vamos a utilizar va a ser a la fecha de la transacción. Bien, cuando nosotros pasamos a lo que es la medición contable en particular, tenemos el efectivo, nos dice disponible en el ente o en los bancos, se computa, ¿sí? A lo que va a ser el valor nominal.
Y por otro lado me dice que la moneda extranjera la vamos a convertir a moneda argentina al tipo de cambio a la fecha de los estados contables, ¿sí? Entonces, debemos tener presente que siempre vamos a hacer la conversión de los distintos componentes de moneda extranjera, ¿sí? Que, que ya vamos a ver más adelante los distintos tipos de moneda extranjera que nosotros vamos a poder, que nosotros vamos a tener, ¿sí? Pero, ¿qué nos dice la NUA con respecto al RT54 que está modificada por el RT56, ¿sí? La NUA, cuando nosotros trabajamos con todas las NUA, en forma didáctica, es muy bueno en el sentido de que siempre nosotros vamos a trabajar con lo que va a ser la definición del rubro, ¿sí? Vamos a trabajar con lo que va a ser el reconocimiento, la medición inicial, la medición posterior y la baja en cuentas, ¿sí? Y por otro lado va a tratar todo lo que tiene que ver con la conversión de la moneda extranjera, porque cuando nosotros hablamos de la conversión de moneda extranjera, vamos a estar hablando de todos los rubros en general, ¿sí? No estamos hablando de únicamente lo que son los componentes de caja y banco en lo que es moneda en efectivo o moneda depositada en cuentas bancarias, de lo que representa en moneda extranjera. Dentro de los fines de la sección me dice que siempre vamos en principio cuando habla de la definición me va a remitir a lo que es el párrafo 22, que es el reconocimiento del activo. Y acá en la que me dice en el párrafo 205 que va a incluir los elementos de caja y banco, incluye el dinero en efectivo en caja y cuentas del país y del exterior y otros valores con similar liquidez y capacidad para actuar como medios de pago, ¿sí? Entonces siempre teniendo en cuenta estas características. ¿Cuándo vamos a reconocerlo? Cuando cumpla con el párrafo 22, que va a ser el párrafo donde vamos a definir al activo, que tiene una definición más acotada, pero estaría vinculada y cumpliendo con los requisitos que me establece la RT16. Y por otro lado, cuando también se cumpla esta definición del párrafo 205, donde me diga que tiene, digamos, todo lo que tiene la composición, la definición del rubro. ¿Cuál va a ser la medición inicial? La medición inicial va a ser al valor nominal. ¿Bien? Y por otro lado tenemos lo que es la medición posterior, va a ser también a lo que es la valuación nominal. Dentro de la presentación de los estados contables, se va a presentar dentro del estado de situación patrimonial, ¿sí? En lo que va a ser como un elemento corriente. ¿Qué me permite en la presentación de la NUA? En el párrafo 698, lo que me va a permitir la NUA es la presentación de los estados contables en el estado de situación patrimonial. Nosotros actualmente presentamos los estados contables desde lo más líquido, ¿sí? Desde caja y bancos hasta lo menos líquido que nosotros tenemos, que es nuestro activo no corriente dentro de los bienes de uso, ¿sí? O participaciones permanentes en sociedades u otros elementos que son considerados como rubros no corrientes, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener que tener en cuenta al momento nosotros de hacer la presentación? Que como nos permiten las resoluciones técnicas, en realidad no son resoluciones técnicas, sino que son las normas internacionales de información financiera, la NUA incorpora en las formas de presentación poder hacer la presentación desde lo más líquido a lo menos líquido, ¿sí? Desde caja y bancos, que es lo más corriente, hasta participación permanente en sociedades, bienes de uso, que son activos, activos no corrientes, o hacer la presentación al revés, desde lo menos líquido a lo más líquido, ¿sí? Esos son uno de los elementos que va a incorporar la norma unificada argentina, que así actualmente se presentan en las normas internacionales de información financiera. Si ustedes analizan o buscan en la Comisión Nacional de Valores, en la CNB, distintos balances, van a ver que tienen la presentación de los estados contables con esta modalidad. ¿Y qué vamos a revelar en las notas a los estados contables de los elementos de caja y banco? Por un lado, siempre vamos a poner todo lo que tiene vinculado con la composición del rubro, ¿sí? Las distintas cuentas bancarias, lo que tenemos de moneda en efectivo, ¿sí? Todo lo que son los saldos en las distintas cajas de ahorro, distinguiendo los saldos entre lo que es la moneda nacional y lo que es la moneda extranjera. Por un lado tenemos los importes de moneda extranjera y también me pide, como una novedad,
que yo exponga los tipos de cambio correspondientes a los saldos que yo estoy expresando en moneda extranjera. Y en el caso de que tengamos alguna restricción, es decir, por ejemplo, tengamos un embargo o algún otro tipo de restricción que podamos tener, generalmente, ¿qué puede suceder? A la fecha de cierre de los estados contables, es muy común hoy en día, si bien hasta el 31 de julio se encuentran suspendidos los embargos desde la Administración Federal de Ingresos Públicos, la FIP, lo que hace la FIP cuando nosotros estamos debiendo generalmente entre 3 periodos o más, inicia acciones judiciales, acciones legales, para hacer el cobro de las deudas que nosotros tenemos con la FIP. Bien, al hacer esa presentación, la primera medida cautelar que toma el abogado para poder hacer la cobranza y hacerse de la cobranza de los saldos que nosotros le adeudamos de impuestos a la AFIP es la medida cautelar de embargo en las cuentas bancarias. Entonces, es muy importante y dos elementos que la norma va a determinar que nosotros expongamos es por un lado, el tipo de cambio al cual nosotros estamos trabajando y estamos haciendo la conversión, y por el otro lado, si existe alguna restricción sobre los distintos saldos, ¿sí? No solamente puede vincularse con la FIP, si bien puede ser uno de los más comunes, pero puede ser por cualquier otra acción legal, judicial o que nosotros tengamos algún compromiso asumido con los elementos que se encuentran en caja y banco o alguna restricción legal de estos elementos componentes. ¿Qué me va a decir la NUA con respecto a la conversión? Y me dice que en el párrafo 126 ya es como una cuestión general, ¿sí? Ustedes lo que van a ver cuando analicen la norma unificada argentina es que tiene en su primera parte elementos conceptuales que alcanzan a todos, a la totalidad de los rubros, y después, posteriormente, va haciendo referencia en cada uno de los rubros a los distintos criterios de emisión, a los distintos criterios de evaluación, a la conversión de los estados contables y demás elementos. Y me dice que en el párrafo 126 me dice que una entidad medirá sus transacciones en moneda extranjera, compras, ventas, pagos, cobros y otras, y todo lo que abarca el ciclo operativo que tiene la empresa, de acuerdo con las normas referidas a cada transacción. ¿Bien? Y esta es una novedad, porque acá me dice de acuerdo con las normas referidas a cada transacción, ¿sí? No nos vayamos de esto. Los importes así obtenidos serán convertidos a moneda argentina de modo que resulte el valor representativo en moneda argentina de las sumas cobradas o pagadas y de las compras, ventas, cobros y otras transacciones a la fecha de las respectivas transacciones. ¿Sí? Entonces, es muy importante que si bien nosotros a la fecha de cierre de los estados contables, cuando hacemos la evaluación de de los distintos elementos componentes, los estados contables, vamos a tomar el tipo de cambio a la fecha de cierre. Al momento que nosotros hacemos el reconocimiento, incorporamos al patrimonio distintos componentes o distintas operaciones que estén vinculadas con moneda extranjera, el tipo de cambio que se va a tomar va a ser a la fecha de la transacción y el tipo de cambio va a ser el que de acuerdo con las normas referidas a cada transacción. ¿Por qué me dice esto? Me dice esto porque nosotros actualmente en la Argentina, ¿qué tenemos? Tenemos muchísimos tipos de cambio, ¿bien? Y estos tipos de cambio nosotros tenemos, por ejemplo, para lo que son el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio eh, del mercado electrónico de cambios, tenemos el tipo de cambio tarjeta, tenemos el dólar, el tipo de cambio de la bolsa, tenemos el tipo de cambio para la liquidación de soja, para la liquidación de maíz, para la liquidación de trigo, para las transacciones con aceite o harinas y ya procesados, ¿sí? Tenemos diversos tipos de cambio, ¿bien? Entonces, lo que me está dando la norma es que nosotros no nos refiramos siempre al momento que nosotros estamos haciendo la transacción, buscar el tipo de cambio del Banco Nación y hacer el análisis con ese tipo de cambio, sino que nos basemos en la realidad económica. Y esta realidad económica me dice, bueno, le prestemos atención a esta transacción. ¿Qué fue lo que cuál es la operación que yo estoy haciendo? ¿Cuál es la operación que me está generando este activo en moneda extranjera? Bueno, en base a eso, yo voy a poder determinar
cuál es el tipo de cambio que voy a utilizar para esa transacción. Y acá mismo me dice en estas cuestiones particulares, en el párrafo 127 y 128, que en el caso que nosotros tengamos alguna restricción para el acceso al mercado oficial de cambios y ciertos activos o pasivos de moneda extranjera tuvieran que liquidarse o cancelarse utilizando mercados alternativos válidos para tal fin, pero a valores sustancialmente distintos a los importes informados en los estados contables, o esto efectivamente haya ocurrido después del periodo sobre el que se informa y antes de la aprobación de los estados contables, una entidad deberá revelarlo en notas a los estados contables. ¿Sí? ¿Por qué me dice esto? Estas restricciones al acceso al mercado oficial de cambios. Porque hoy día nosotros nos encontramos en una situación en donde tenemos el cepo cambiario en lo que es al acceso libre a través de una plataforma bancaria de poder acceder al dólar. Y al mismo tiempo también tenemos una restricción en el acceso a el mercado electrónico de pagos, el MEP, el mercado del MEP, donde tenemos una restricción de compra por día de $50.000 de $50.000 por día. Y acá, si nosotros vemos, esta adquisición tiene en lo que es el mercado oficial de la adquisición de moneda extranjera para hacer los pagos en moneda, para hacer los pagos en moneda extranjera, donde debemos adquirirlo dentro de lo que es el mercado oficial. Acá el mercado electrónico de pagos, si bien es un mercado oficial, pero eh, tiene una variación con respecto a la cotización que tiene el mercado oficial. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener una diferencia entre los distintos tipos de cambio que nosotros estamos utilizando. Recordemos que la norma me dice que yo tengo al mismo tiempo que informar el tipo de cambio que voy a tener en los estados contables, ¿no es cierto? Entonces, voy a tener que dejar expresado en notas esta restricción del mercado, de la utilización del tipo de cambio del mercado electrónico de pagos, generando una diferencia de cambio un poco, mucho mayor. No sé si tanto en lo que es en los cierres desde diciembre hasta la fecha, con anterioridad a esta brecha cambiaria tan amplia que existía desde, por ejemplo, en septiembre, donde teníamos el dólar en 350, septiembre del año pasado, el dólar oficial en 350 y el dólar en mercado electrónico de pagos arriba de los 800, ¿sí? Teníamos una diferencia de evaluación que superaba ampliamente el 100% y en algunos casos se había dado que se superaba por encima del 100% el valor del tipo de cambio. Entonces, lo que me propone la norma es, al utilizar distintos canales, pero que también sean canales oficiales, exponerlo en los estados contables. ¿Qué pasa si nosotros accedemos con el mercado del blue? Si bien el dólar blue es algo que nosotros lo vemos en la esquina de la Plaza 9 de Julio, los distintos los arbolitos que ofrecen cambio de dólares y se da a plena luz del día en un lugar donde todo el mundo sabe que eso sucede y a pleno alcance de las normas fiscales, de las normas legales como sería la policía y demás, ese cambio en el dólar paralelo es un cambio que es legal y que está penado por la ley penal tributaria y por la ley penal cambiaria. Entonces, estaríamos incurriendo en un delito de tipo penal, ¿bien? Que eso nos tiene que hacer y generar una alerta para darnos cuenta que no es un elemento, no es una herramienta o una herramienta válida, por más que sea a plena luz del día, a los ojos de todos los factores económicos y que se maneje en nuestro país con total liviandad esta cuestión de el dólar en el mercado negro, ¿sí? Debemos tener en cuenta estos elementos. Yo también
cuando les subí un artículo, en realidad no son artículos, sino que son preguntas que se realizan en la editorial Repar de lo que es, cuál es el tipo de cambio que nosotros vamos a utilizar. Generalmente, ¿qué se dice en la jerga o también que tiene incumbencia o está vinculado directamente con estas cuestiones de tipo, con estas cuestiones de tipo impositiva? Que nosotros cuando estamos trabajando en lo que respecta a la evaluación y a la exposición de los estados contables, lo que nosotros generalmente hacemos y lo que nosotros nos enfocamos es en las evaluaciones que son de tipo impositiva. Entonces, recurrimos a lo que es la evaluación del Banco Nación, y el Banco Nación me va a ofrecer la cotización del dólar billete y del dólar divisa, ¿sí? Que es el tipo de cambio mayorista. Pero ¿qué me dicen las normas contables? Y una opinión de Martín Kerner sobre una consulta que se realizó a la editorial RPAR es que nosotros tenemos que usar el tipo de cambio de las operaciones que nosotros estamos realizando y tomar el tipo de cambio del banco con el cual nosotros estamos operando, no del Banco Nación o no de el tipo de cambio billete o el tipo de cambio divisa, sino que nosotros tenemos que analizar cuál es nuestra operación. Generalmente en las órdenes de compra, en los contratos, ¿sí? Se va a fijar el tipo de cambio sobre el cual nosotros estemos realizando las distintas operaciones. Por eso es muy importante que nosotros, al momento de realizar el análisis de cualquier operación, siempre se deja claro esta situación, cuál es el tipo de cambio que se va a tomar, cuál es la consulta sobre qué banco se va a tomar. Por ahí se puede fijar todo lo que tiene que ver con el Banco Nación, pero es muy importante que nosotros aclaremos si estamos trabajando con dólar billetes, si estamos trabajando con dólar divisa, si estamos trabajando con un dólar de lo que es la parte agropecuaria, que tiene para los distintos tipos de granos, tiene cotizaciones diferentes. Bien, ¿y qué pasa con este mercado internacional de pagos y de cobros? ¿Sí? Si nosotros tenemos clientes en el exterior, bien, nosotros siempre que trabajemos, si bien en el Banco Central de la República Argentina, ustedes van a poder encontrar los distintos tipos de cambio de las distintas monedas en el mundo, ¿sí? ¿Ustedes qué van a tener que tener en cuenta? Que siempre estamos trabajando una conversión, por más que trabajemos con eh, lo que son en el mercado, en el Mercosur, que tenemos en Uruguay, que tiene uruguayos, en Brasil tienen reales, ¿sí? O en Bolivia tenemos después en Chile tenemos los chilenos, los distintos tipos de moneda que tenemos en nuestros países limítrofes, o estemos haciendo una importación con España, que tienen euros, o con China, que tienen yuanes, ¿sí? Siempre vamos a trabajar con la conversión en moneda de tipo de cambio dólar, ¿sí? Entonces la conversión, se va a hacer primero la conversión de las distintas monedas, va a ser la conversión automática a dólar, ¿sí? En algunos casos, con el mercado de China, al tener la Argentina reservas en yuanes, ¿sí? Se ha trabajado o se ha realizado el pago con esa moneda, ¿bien? Pero va a depender también directamente de los mercados sobre el cual nosotros estemos trabajando o los que estemos realizando, ¿bien? Eso para que lo tengamos en cuenta. Pero las constituciones están publicadas del euro, de la libra, de los distintos, del dólar australiano, del dólar canadiense, ¿sí? Están publicados las conversiones dentro de la página del Banco Central de la República Argentina. Otro de los elementos que yo también le subí a la plataforma es lo que nosotros vamos a ver ahora dentro de lo que tiene que ver con las características y con el saldo que tiene que tener esta cuenta de lo que es la moneda extranjera. Perdón, de lo que es los elementos componentes del rubro cajibancos. Dentro de las características que nosotros tenemos que tienen que tener liquidez inmediata,
medio de pago y poder cancelatorio ilimitado. Bien, que también estas características se van a aplicar a todo lo que son el efectivo y los equivalentes de efectivo. Bien, que vamos a ver en las próximas clases cómo vamos a trabajar con estos equivalentes de efectivo dentro de los plazos fijos, los fondos comunes de inversión, las compras de inversiones transitorias, que son inversiones financieras en la norma unificada Argentina, y cómo van a quedar evaluadas en lo que respecta a en lo que respecta a este poder cancelatorio ilimitado y el reconocimiento de los resultados y de las ganancias que se van generando, ¿sí? Dentro de lo que nosotros tenemos en el contenido de este rubro, vamos a tener el efectivo en los pesos y en moneda extranjera, dentro que se encuentren también los saldos en en las cuentas corrientes bancarias y los saldos en las cuentas de caja de ahorro. Generalmente las empresas, las personas jurídicas no van a contar con cajas de ahorro, más bien van a tener lo que es el dinero en efectivo y los saldos en cuentas corrientes. Y no nos olvidemos del rubro de inversiones financieras, en donde vamos a tener nuestros equivalentes de efectivos. Y vamos a ver cómo vamos a trabajar y cómo vamos a evaluar vamos a evaluar después estos equivalentes de efectivo, ¿sí? Dentro de los otros elementos que vamos a trabajar y que vamos a tener y que nos vamos a encontrar al momento de nosotros trabajar en alguna empresa o hacer una auditoría en alguna empresa, vamos a tener los valores a depositar, los fondos fijos, valores al cobro y giros bancarios a la vista, ¿sí? Es muy importante hoy que tengamos en cuenta que dentro de lo que es el manejo de lo que son las distintas cuentas bancarias y las distintas herramientas, que todo nuestro análisis de de un sujeto que cumple con sus obligaciones en tiempo y forma en cuanto a al cumplimiento de los cheques emitidos, a no tener infracciones ni deudas, ¿sí? Hoy el sistema bancario tiene un sistema de consulta muy amplio en donde va a calificar a los distintos clientes en cuanto a los rubros y a las capacidades de pago, a los incumplimientos presentados y demás, y también a los ingresos y al historial que tienen en los distintos bancos, ¿sí? ¿Cómo va a quedar cómo nos va a hacer la calificación el banco y qué documentación nos va a pedir? Que también eso vamos a ver dentro de este rubro. Dentro de los contenidos y los distintos tipos de cuentas que vamos a tener, caja en dólares, caja en euros, valores a depositar, fondo fijo, caja chica, banco, cuenta corriente, banco, caja de ahorro. Y si nosotros lo queremos exponer dentro del contenido de un plan de cuentas, como por ahí, si bien podemos decir somos muy insistentes con esto de las cuentas y el plan de cuentas, es muy importante que ustedes al momento de iniciar cualquier trabajo, esta herramienta como contador ustedes la tienen que tener bien conocida, manejar muy bien y saber cómo sería el análisis para para cada tipo de empresa, porque esta es la estructura de nuestro sistema contable, ¿sí? Porque a través de las cuentas y obviamente las cuentas que están expuestas dentro del plan de cuenta, vamos a hacer las registraciones de los distintos procesos contables, ¿sí? Que lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es toda esta documentación respaldatoria y la contabilización de las distintas operaciones que vamos a tener en lo que es el sector de tesorerías, el sector de finanzas y cómo se van a vincular las registraciones contables con lo que va a ser el área propiamente dicho que realice la contabilidad, la auditoría interna y cómo se van a relacionar estos elementos con lo que es también la auditoría externa, ¿sí? ¿Qué vamos a tener nosotros en cuanto a los distintos comprobantes y a los distintos elementos que vamos a tener con respecto a estas herramientas o distintas transacciones o qué nos vamos a encontrar en realidad cuando nosotros analizamos el sector de tesorería o el sector
de finanzas de una empresa, ¿sí? Que es finanzas y administración y también estaría vinculado con la tesorería. Recordemos que también lo vamos a analizar cuáles son los elementos y los puntos de control interno que vamos a tener que identificar para nosotros poder realizar todas estas operaciones, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Tenemos por un lado cobranzas, después tenemos los depósitos en las cuentas, así como queda el seguimiento del manejo del efectivo y los equivalentes de efectivo, todas las políticas que vamos a tener, que seguramente a aquellos que en el trabajo integrador les haya tocado estos procesos, identificar estos procesos, van a tener que identificar cada uno de estos elementos. ¿Cuál va a ser el procedimiento con los valores al cobro? Si se va a tener un fondo fijo, si se va a tener una caja chica. ¿Cuál va a ser el procedimiento con respecto a los cheques rechazados y que estén depositados? ¿Cómo vamos a hacer el procedimiento de pago? Si tenemos alguna fecha de pago en particular, si se va a cumplir con la emisión de la orden de pago, las distintas retenciones, ¿sí? Todo lo que es transferencias bancarias, descuento de documentos recibidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy en día no solamente vamos a tener el descuento de documentos que nosotros conocemos tradicionalmente en lo que es las distintas entidades financieras, sino que también vamos a tener el descuento de documento en lo que son las sociedades de bolsa o las sociedades de garantía recíproca que trabajan con sociedades de bolsa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a poder descontar los cheques dentro de lo que es la bolsa de valores a tasas que son las tasas de interés mucho, mucho menores. ¿Sí? Recordemos que hoy en día la tasa de interés, tanto el plazo fijo como de los préstamos, ha ido bajando. ¿Bien? Dentro de estas, también, bueno, tenemos las colocaciones temporales de fondo, es decir, qué vamos a hacer con los excedentes, si vamos a realizar plazos fijos, si vamos a poner a disposición de fondos comunes de inversión, cuánto va a ser la disponibilidad, el tiempo de disponibilidad de los fondos, ¿sí? Todos esos elementos son los que vamos a tener que ver y que analizar al momento de decidir y sin dejar de lado todo lo que estaría vinculado con el impuesto a los débitos y créditos bancarios que si nosotros cumplimos con todos los requisitos de la emisión de el certificado PYME y demás, vamos a poder hacer todo lo que tiene que ver con la compensación de este impuesto para el pago de los distintos impuestos y tributos nacionales, ¿sí? Si somos entes medianos y pequeños, vamos a poder computar el 100%, y si somos entes, los restantes entes, vamos a poder computar el 34% de los débitos y créditos, ¿sí? De los dos impuestos. Y esto se ha modificado desde la ley PYME. Bien, dentro de lo que nosotros tenemos que ver es esto del análisis de la caja chica y el fondo fijo, que es muy utilizado en todos los tipos de empresas y también en todo lo que tiene que ver con las distintas herramientas que vamos a tener. Entonces, me dice que dentro de la caja chica es un conjunto del efectivo que tiene una empresa que va a estar destinado ¿a qué? A cubrir todos los requerimientos que son extraordinarios y urgentes, ¿sí? Esto quiere decir que si yo tengo que pagar algún gasto, no tener que seguir con el procedimiento de hacer la identificación, la autorización del gasto, la emisión de la orden de compra, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las condiciones de pago y demás, sino poder disponer de los fondos para poder cubrir con estas exigencias que son de tipo urgente y que en el costo de oportunidad de todo lo que significa realizar este procedimiento y poder tener la disponibilidad de los fondos en el momento que se lo requiere es significativamente grande. Dentro de las ventajas que vamos a tener, tenemos que contar con este recurso, me dice, proporciona algunas de las ventajas para la gestión del día a día de las organizaciones, y entre ellas vamos a tener disponer de pequeñas cantidades de efectivo de manera inmediata, poder enfrentar todo lo que son gastos imprevistos del negocio, comprobar y justificar el manejo del efectivo y realizar reposiciones inmediatas del efectivo del que se haya dispuesto. Si nosotros vamos a ir reponiendo, ¿sí? Vamos a ir reponiendo a medida que se vayan sucediendo los gastos los distintos, los distintos elementos
hacer la recomposición de la caja chica, teniendo en cuenta que siempre tenemos que tener los comprobantes, si no, no nos olvidemos de esto. Y en cambio tenemos el fondo fijo que se usa para realizar pagos en efectivo de lo que son considerados gastos menores que periódicamente se va a reponer. Tenemos una constitución, vamos a tener tres pasos, ¿no? En lo que respecta a la contabilidad. Por un lado tenemos la constitución del fondo fijo, tenemos la registración de las operaciones. La registración de la operación se va a hacer en un asiento global en donde vamos a trabajar con las registraciones con lo que van a ser las compras y gastos menores, pero que vamos a tener todo lo que tiene que ver con los comprobantes, ¿sí? Todo lo que sea, por ejemplo, estacionamiento, cadetes, boleto de colectivo, fotocopias, gastos de librería, gastos de limpieza, ¿sí? Y por otro lado, se va al final del periodo, del mes generalmente, o cuando ya no se tenga disponibilidad de fondos, vamos a tener la rendición y la reposición de este fondo fijo y que se van a rendir todos los comprobantes y se va a generar nuevamente lo que es se va a realizar nuevamente la constitución, ¿sí? Generalmente se va a hacer lo que es un asiento de tipo global. Acá tenemos una registración sencilla para que repasemos a qué nos referimos con esta reposición, registración del fondo fijo. Y me dice que la empresa Champions S.A. constituye un fondo fijo mensual de 1.000 pesos para gastos periódicos. En el mes de abril se realizaron gastos de movilidad por 350, gastos de librería por 450 y gastos de estacionamiento por 2.000. Al final del mes se constituye nuevamente el fondo fijo. Entonces acá tenemos los tres momentos. Tenemos la constitución del fondo fijo, que generalmente el fondo fijo o va a salir del dinero del banco, ¿sí? O va a salir del dinero en efectivo que tengamos en nuestra caja en efectivo. Bien, entonces vamos a tener fondo fijo, a Banco Nación cuenta corriente, vamos a tener 1.000 pesos cada una. Bien, dentro de lo que va a ser la rendición, vamos a hacer el asiento global, como habíamos dicho, donde registramos los distintos gastos. Tenemos los gastos de movilidad, 350, gastos de librería, 450, gasto de estacionamiento 200, a fondo fijo por 1.000. Y posteriormente, como ya en este caso, como nos dice en primer lugar, un fondo fijo es de tipo mensual. Pero en este caso también tenemos que con los gastos que se hicieron, se ha gastado todos los fondos que teníamos a disposición en el fondo fijo. Entonces, ahí se va a proceder a hacer la restitución del fondo fijo vamos a decir nuevamente hacer el asiento de fondo fijo a Banco Nación cuenta corriente. Bien, entonces acá tenemos como para recordar cómo sería la sinapsis de la registración. ¿Cuáles son las diferencias? Son muy pocas las diferencias que tenemos de fondo fijo de caja chica. En la mayoría de los lugares donde ustedes trabajen, se utiliza más en la jerga lo que es la caja chica y por ahí se utiliza el concepto de caja chica y se trabaja con los elementos de este fondo fijo o viceversa, ¿no? Pero generalmente ustedes cuando empiezan a trabajar o si algunos ya trabajan, siempre se va a trabajar con el concepto de caja chica, ¿sí? Generalmente se trabaja con el concepto de caja chica. Pero en el fondo fijo, nosotros ¿qué vamos a tener? Es un monto determinado. En cambio, la caja chica, nosotros disponemos de fondos y no tenemos un monto, no tenemos un monto determinado, un monto indeterminado, donde nosotros podemos hacer incluso, hoy en día se pueden realmente hacer gastos que son hasta 50.000 pesos, ¿sí? Pero ¿qué va a depender? Va a depender de los procedimientos que tenga fijado la empresa, de cuáles van a ser los gastos y cómo se van a autorizar esos tipos de gastos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes trabajan en empresas donde realizan tipos de construcción, o si trabajan en empresas que son proveedoras de empresas mineras, o de aquellos que realizan determinados servicios, en algunos casos, ¿qué le van a decir los determinados usuarios de lo que son de lo que son las empresas? Le van a decir, bueno, lo hagamos por este monto o sacan licitaciones por un monto determinado, porque al ser servicios pequeños de mantenimiento o servicios de revisión y demás,
los hacen directamente para no tener una burocracia de firma de contrato, de la emisión de órdenes de compra con la firma del jefe de contratos y demás, van a emitir órdenes de compra pequeñas para poder trabajar y poder cubrir eso con fondos directos que tiene cada sector, ¿sí? Entonces, vamos a ver que se utiliza más el concepto de caja chica porque es un fondo indeterminado y generalmente por procedimiento administrativo de cada empresa se va a fijar cuál va a ser ese monto, hasta qué punto yo puedo pagar estos elementos con caja chica. Dentro de lo que tenemos en el fondo fijo, me dice que se van a hacer los asientos globales de todos los gastos realizados en el mes y se hace la rendición al final del mes. Y por otro lado, en la caja chica nosotros vamos a hacer por cada uno de los comprobantes y por cada uno de las rendiciones vamos a hacer un asiento contable que lo avale. ¿Bien? Bueno. ¿Qué vamos a tener en cuenta nosotros? Y que nosotros esto ya lo conocemos, pero es muy importante resaltarlo. Nosotros tenemos en lo que es la contabilidad y lo que nos dice las normas contables, que al ser la cuenta caja, caja y bancos, todos los elementos componentes del rubro, van a tener un saldo de la cuenta deudor, ¿sí? ¿Cuándo pueden tener un saldo de cuenta acreedor? Cuando estamos ante, por ejemplo, en las cuentas bancarias nos encontramos ante sobregiros, que sí es esta posibilidad de girar en descubierto que nos otorga el banco de acuerdo a preacuerdos previamente pactados. Bien, ¿qué vamos a tener que tener en cuenta? Que se nos puede presentar el tema de la caja, de la caja con saldo negativo. Este elemento, esta herramienta, puede presentarse por aquellas operaciones que o se encuentran mal registradas o que han sido realizadas en mercado no legal, por lo que tenemos que tener siempre presente que si hay indicios de tener o se nos presenta el análisis, entre los distintos análisis, los saldos de caja con saldo negativo, ¿sí? Es porque se están realizando operaciones que no se encuentran registradas en su totalidad dentro de la contabilidad. Dentro de la plataforma ustedes tienen subido dos artículos, en realidad estas dos consultas, uno de la caja negativa y otro de la moneda extranjera, ¿sí? Dentro de lo que nosotros tenemos en nuestro modelo contable de la RT16, me dice que voy a tener la unidad de medida moneda homogénea, los criterios de evaluación, valores corrientes y el capital a mantener financiero, ¿sí? Dentro de lo que nosotros tenemos en la unidad de medida homogénea, la moneda homogénea, es esto de lo que nosotros conocemos con el ajuste por inflación, para expresar en una fecha determinada todos los elementos componentes de los estados contables a una fecha de cierre, ¿sí? Generalmente es la fecha donde nosotros hacemos la medición posterior, la medición al cierre de los estados contables. En cuanto a lo que nosotros tenemos en los elementos componentes de caja y bancos, todo lo que sea en moneda nacional es un rubro monetario, por lo tanto, a través de lo que nosotros conocemos con la aplicación del método, lo que nosotros actualmente hacemos es la reexpresión de los estados contables por el método indirecto, que a partir de la represión de los rubros no monetarios, se va a llegar al resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda de los rubros monetarios, ¿sí? Y por el otro lado, si aplicamos el método directo, directamente aplicaríamos los distintos coeficientes por meses en las variaciones del efectivo y de los equivalentes efectivos y de aquellos todos rubros monetarios que tengamos en nuestros estados contables para poder determinar cuál ha sido la ganancia o la pérdida por esta exposición a la inflación. Si este resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda, que es lo que nosotros conocemos como RECPAM. Dentro de lo que nosotros tendríamos en los elementos componentes de caja y banco, tendríamos para aquellas partidas que vamos a tener en moneda nominal, como el efectivo, lo que exponemos en cuentas bancarias, lo que tenemos en inversiones financieras como equivalente de efectivo, y como así también los saldos en la caja en moneda nominal,
son todos elementos que son todos rubros, cuentas que son monetarias. Por lo tanto, la vamos a utilizar cuando nosotros apliquemos la reexpresión de los estados contables por el método directo, ¿sí? Si nosotros trabajamos con el modelo de reexpresión que trabajamos normalmente en la mayoría de los contadores y en la mayoría de los sistemas contables, vamos a tener la determinación del rubro, ¿sí? El único elemento que va a estar medido en moneda heterogénea van a ser todos los saldos de cuentas de moneda extranjera. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener acá? Dentro de todos los componentes que nosotros vamos a tener en los estados contables, vamos a tener que hacer la evaluación a la fecha de cierre de la moneda extranjera. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Sí? Vamos a ver un pequeño caso, ¿sí? Para que repasemos cómo es el procedimiento de reexpresión y lo vamos a hacer por los dos métodos. Lo vamos a hacer por el método directo y lo vamos a hacer por el método indirecto. ¿Sí? Lo vamos a hacer por ambos métodos para poder llegar a la determinación del RECPAM y por otro lado hacer cómo nos va a quedar la exposición de los estados contables teniendo en cuenta únicamente estos elementos de caja y bancos, ¿sí? Dentro del caso que tenemos, me dice caja y cambio, perdón, SA, ¿sí? El 1 de enero del X21 me dice que se constituye caja y cambio SA aportando a sus socios en ese mismo acto 500.000 pesos en efectivo, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que nosotros estamos iniciando un ejercicio nuevo en donde vamos a tener únicamente estamos haciendo la constitución. Entonces vamos a tener que registrar todo lo que tiene que ver con la suscripción y la integración del capital. ¿Sí? Recordemos que por la Ley General de Sociedades, la 19.550, ¿sí? Vamos a tener la posibilidad de hacerle el aporte en efectivo, hacer la suscripción completa al momento de la emisión del contrato y vamos a poder realizar la integración el 25% en el momento de la constitución, el 75% restante, si el aporte es en efectivo, por integrarlo dentro de los próximos 2 años, ¿sí? Y también que la acreditación de esta integración del 25% de capital se va a poder realizar ya sea por un depósito en el banco oficial, que en este caso tenemos el depósito en el banco macro. Por otro lado, se puede hacer por certificación de escribano o por certificación contable de contador público. ¿Bien? Nos va a presentar acá a continuación distintas operaciones que vamos a ir analizando y vamos a ir haciendo las distintas registraciones, ¿sí? Entonces me dice, el 5 de enero del X21 se adquieren 5.000 dólares en efectivo abonando 63 pesos por cada dólar. Viendo la evolución, en el punto B, viendo la evolución de las cotizaciones en las distintas casas de cambio, Caja y Cambio S.A. decide el 10 de febrero del X21 vender 5.000 dólares, cobrando 60 pesos cada uno por cada dólar. Sí, acá lo primero que podemos analizar, primero que podemos ver es que al analizar la tendencia del tipo de cambio, que generalmente se da mucho y también se da mucho, por ejemplo, en la semana pasada, en los tipos de cambio del mercado electrónico de pagos, el MEP, estaba en los 1015, 1030 y fue subiendo hasta llegar a los 1300 y una vez que llegó a los 1300 comenzó nuevamente a bajar. Entonces, siempre vamos a tener que ir analizando cuáles son los comportamientos del mercado y cómo queda este tipo de cambio. ¿Sí? Tiene el tipo de cambio en nuestro país, se da este fenómeno de que está muy influenciado por todo lo que son las cuestiones políticas. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a decisiones políticas o de acuerdo a pronunciamientos políticos, se produce una fluctuación del tipo de cambio. ¿Qué había pasado en estos momentos? Se había bajado la tasa de interés de los encajes en el Banco Central y por ende se había disminuido, o sea, al disminuir las tasas
este pago de interés por la disponibilidad de dinero efectivo, ¿sí? Que se sea invertido en fondos comunes de inversión o en plazos fijos, la gente decidió, el mercado en realidad, el mercado, que recordemos que por ahí los pequeños ahorristas no son aquellos que van a generar fluctuaciones en los tipos de cambio, ¿no? Sino que son las grandes corporaciones que decidieron sacar sus inversiones en pesos y convertirlas a dólar. Por lo tanto, la demanda del dólar aumentó y por oferta y demanda hace que el precio, hizo que el precio suba, ¿sí? Por ahí siempre a ustedes, como encargados del área de finanzas, les pueden llegar a preguntar cuáles son los momentos en que produce fluctuaciones y siempre tenemos que tener en cuenta que en enero y febrero se producen fluctuaciones que son no tienen, como yo siempre digo, no tienen prensa y por eso no nos llegan al oído de todos, pero se producen generalmente grandes fluctuaciones en esos meses y al cada uno estar en periodos vacacionales o en la televisión no se le da tanta importancia, entonces pasa un poco más desapercibida los aumentos. Pero generalmente hay grandes aumentos también en los meses de marzo y abril, donde tenemos generalmente el impacto de la acumulación de las variaciones del tipo de cambio también impactados por la inflación, ¿sí? Y por otro lado, siempre cuando hay algún acontecimiento político, eleccionario en realidad, siempre impacta positivo o negativamente en el tipo de cambio, ¿sí? En algunas ocasiones fue positivo, en otras ocasiones fue negativo, ¿sí? Siempre va a depender de la respuesta del mercado y de la credibilidad que tengan las medidas que se están anunciando. Por otro lado, tenemos el mismo día, el 10 de febrero, se decide adquirir 2.500 euros, abonando en efectivo 75 pesos por cada euro. El 20 de abril del X21 se venden 1.000 euros a 80 pesos cada uno. La cotización del euro al 31 del 5 del X21 era de 85 pesos cada uno. Y acá ya nos está dando la valuación la evaluación a la fecha de cierre, ¿sí? ¿Qué vamos a tener que hacer nosotros ahora? Vamos a tener que hacer lo que es la registración contable de cada uno de estas operaciones y hacer la reexpresión, ¿sí? Yo les voy a dar 10 minutitos para que ustedes revisen y hagan estas registraciones contables y podamos revisar a ver si lo que vemos ahora también ustedes lo tienen registrado, ¿sí? A ver, lo podríamos hacer en grupos. ¿Qué me dice la consigna? Me dice caja y cambio, cierra sus ejercicios del 31 al 5 de cada año y los coeficientes de reexpresión a mayo del X21 son 1,05, 1,04 en febrero, en marzo 1,03, en abril 1,01 y en mayo de 1, así que siempre el cierre. Y me pide que realicemos las registraciones y que efectuemos la medición al cierre de las tenencias de moneda extranjera de acuerdo al modelo de valores corrientes moneda homogénea. Y al mismo tiempo que mayoricemos y expongamos los rubros en el estado de situación patrimonial y en el estado de resultados, ¿sí? Yo les dejo acá en la pantalla y en 10 minutitos volvemos para controlar. ¿Les parece? ¿Se acuerdan cómo era la Bueno, profe. registración de la moneda extranjera? Por lo menos como para que Eh, lo sí, vayan, ustedes por lo menos intenten hacerlo. No creo que en 10 minutitos puedan hacer todo, pero que hagan el intento y que veamos cómo les estaría quedando para que revisemos esas registraciones, ¿sí?
A las 9:15 vemos, o un poquito más. Sí, no, no, 9:15 retomamos para ver cómo les fue con estas registraciones. Cualquier duda, me van consultando. Profesora, ¿puede poner los índices? Esto se los puedo poner en el chat. Ujú. Los índices, vamos al chat y le pongo ahí los índices. Así los tienen a mano todos los índices, que sería lo único que le está faltando acá en el enunciado. Ahí estaríamos. Por lo menos intenten hacer y después vemos cómo nos quedaría la solución.
teníamos, para que recordemos un poco, uy, todo lo que tiene que ver con la registración de esta situación inicial, que teníamos el inicio de esta empresa, en donde tenemos el momento de la suscripción del capital, el momento que se confecciona el contrato, tenemos accionistas a capital por 500.000 al tratarse de una sociedad anónima o una SAS, ¿sí? Entonces, cualquiera de estos dos elementos, vamos a tener la registración de estas situaciones, ¿sí? Acá Luis me pone en el chat que había llegado hasta el punto 3. No importa, ya más que nada para que podamos terminar la clase de hoy. La idea era que se suelten un poco, que ustedes en estos 10 minutos por lo menos piensen las operaciones y que no sea simplemente esta resolución por parte, dar la solución y que ustedes puedan pensar las distintas situaciones. Bien. Por otro lado, teníamos el momento de la suscripción, tenemos también en ese mismo acto la integración. Recordemos que, bueno, en este caso tenemos la integración total, pero se podría haber integrado el 25% y el resto va a quedar dentro de la cuenta accionista, que la cuenta accionista va a estar dentro del rubro de otros créditos, ¿sí? Porque no es considerada actividad principal de la empresa, por lo tanto va a estar dentro del rubro otros créditos, ¿sí? Entonces vamos a tener caja accionistas, en este caso por la totalidad, de los 500.000 pesos, ¿sí? Dentro de las operaciones, en la tercera operación teníamos la segunda operación teníamos la registración de la adquisición del dólar el 5 de enero del X21 que adquiríamos $5.000 al tipo de cambio de 63 pesos cada uno. Si nosotros multiplicamos 5.000 por 63, nos da un valor de 315.000. Recordemos que vamos a tomar el tipo de cambio comprador, ¿sí? Tenemos moneda extranjera dólar por 315.000. ¿Por qué comprador? Porque nosotros tenemos los dólares y se los iríamos a vender al banco y el banco nos pagaría su tipo de cambio comprador. ¿Por qué? Porque la acción que hace el banco es de comprarnos nuestros activos en moneda extranjera. Recordemos siempre que la contabilidad del banco es al revés que la contabilidad de cualquier ente Disculpe, comercial, profe, pero industrial. en el primer asiento del 5 al 3 nosotros estábamos comprando recién. Claro, por eso es tipo de cambio comparador. Bueno, no, en realidad es tipo de cambio vendedor, tenés razón ahí, y nosotros tendríamos que al cierre evaluarlo con el tipo de cambio comprador. Sí, está bien, perdón, perdón. Me distraje con la evaluación al cierre. Entonces acá lo que estaría haciendo el banco es estaría vendiéndonos la moneda extranjera, ¿sí? Y a la fecha de cierre estaríamos haciendo con el tipo de cambio comprador, porque al tener la tenencia en moneda extranjera, el banco estaría comprándonos esta moneda extranjera, ¿sí? Sí, ahí, perdón, gracias por la advertencia. Entonces, en esta primera operación tenemos entonces el tipo de cambio a 63, tendríamos tipo moneda extranjera dólar por 315.000. Hacemos la aclaración de que es moneda extranjera dólar, porque también dentro del mismo podemos tener moneda extranjera euro, moneda extranjera en dólar australiano, sí, siempre van a tener distintas cotizaciones y a la fecha de cierre los estados contables también van a tener distintas cotizaciones, ¿sí? Entonces, por eso que se hace la distinción entre una moneda extranjera y las otras, como así también de las diferencias de cambio que se producen en cada una de ellas. Bien. Por otro lado, decíamos que cuando nosotros estábamos analizando las fluctuaciones en el mercado, habíamos visto que la tendencia de la moneda extranjera dólar era una tendencia a la baja y por eso es que la empresa decide vender los dólares y vende la totalidad de los dólares, los $5.000 por 60 pesos porque vemos que tenemos un tipo de cambio menor al que nosotros los habíamos comprado. Por lo tanto, cuando nosotros vendemos los dólares, al registrarse este tipo de cambio menor, tenemos una diferencia de cambio que en este caso va a ser una pérdida, así va a ser un resultado negativo. En donde vamos a tener caja por 300.000, que van a ser los $5.000 por 60, la diferencia de cambio, que es los 300.000 menos el tipo de cambio de compra menos el tipo de cambio de venta,
vamos a tener una diferencia de cambio de 15.000, que son de 3 pesos por cada dólar, ¿bien? Y tenemos a moneda extranjera dólar 315.000, ¿sí? Es muy importante que nosotros vayamos registrando en nuestros papeles de trabajo todo este detalle de los distintos tipos de cambio, no solamente como papel de trabajo en lo que es la parte de tesorería, si es que en todos los sistemas nosotros vamos a poder sacar, pero en algunos sistemas no se puede identificar los tipos de cambio de orígenes de cada una de las operaciones y para lo que es el cierre del ejercicio y para lo que es la determinación del impuesto a las ganancias, vamos a ver que va a ser importante identificar los distintos tipos de cambio y cómo se va a generar estas diferencias de cambio a la fecha de cierre, ¿sí? Recordemos también que si bien es algo que a lo que tenemos nosotros en cuanto a, al contenido de la materia, de lo que es la tecnicatura y también a los requisitos que ustedes tienen para inscribirse a la tecnicatura, es tener hasta segundo año completo, ¿sí? Por lo tanto, en este punto nosotros consideramos que no han visto, que en algunos casos puede ser que sí lo hayan visto, lo que son las materias de impuestos, de lo que es impuestos 1, impuestos 2, con sus distintos contenidos. Entonces, que si bien nosotros nos estamos enfocando más a cuestiones de tipo contables, también tenemos que ir analizando todos los requerimientos legales e impositivos que tenemos en cada uno de los distintos rubros para dejar asentadas anotaciones en los que son nuestros papeles de trabajo. Nos dice al mismo tiempo que en esa misma fecha, nosotros hacemos la adquisición del euro. Si el de febrero del X21 yo voy a tener la moneda extranjera euro, voy a comprar 2.500 euros por 75 pesos cada uno. Entonces el asiento que yo voy a realizar va a ser de moneda extranjera euro, 187.500, a caja, 187.500, ¿sí? Eso lo hacemos en el mismo momento. Por otro lado, vamos a tener el 20 del 4 del X21, decidimos vender de estos 2.500 euros que nosotros teníamos, decidimos vender 1.000 euros, ¿sí? Y lo vamos a vender a un tipo de cambio mayor al que lo adquirimos, entonces nosotros lo habíamos adquirido a 75 pesos, los vendemos a 80, por lo tanto, vamos a tener una diferencia de cambio de 5 pesos por cada euro. Bien, ¿en dónde? Acá vamos a tener la caja por 80.000, la diferencia de cambio por 5.000 y a moneda extranjera euro por 75.000, porque debemos tener presente que siempre vamos a dar de baja en cuentas a los elementos componentes en los estados contables a los mismos valores en los que fueron dados, en los que en realidad nos fueron dados de alta en el momento en el que se produce el reconocimiento, ¿sí? Y se va a producir una diferencia de cambio positiva de 5.000 pesos. Bien, ¿qué vamos a tener que hacer nosotros acá a la fecha de cierre? Nos dice que nosotros ya esta es la última operación y me va a dar la cotización, como último ítem me da la cotización a la fecha de cierre, el 31 del 5 del X21, ¿sí? Me dice que yo voy a tener, ah, yo voy a tener un valor al cierre de 85 pesos por cada euro. Y voy a tener que hacer mi evaluación al cierre. ¿Cómo hacíamos nosotros lo que es la evaluación al cierre? En la evaluación al cierre yo voy a tener la partida, ¿sí? Que van a ser las distintas cuentas, el valor de origen, la anticuación de la partida, el coeficiente, el valor de origen reexpresado, la determinación del REPAM, la cotización al cierre para poder determinar cuál es mi valor corriente y determinar cuál es mi resultado por tenencia, que en este caso es diferencia de cambio. Bien, todos estos elementos que nosotros tenemos en este pequeño cuadro de reexpresión no hay nada más ni nada menos que todo aquello que me dice la resolución técnica número 6 y ahora la resolución técnica número 54 en cuanto al proceso secuencial de la reexpresión de los elementos componentes de los estados contables. Entonces, si nosotros vemos la moneda extranjera euro,
¿sí? Bueno, acá nosotros al final tenemos todos los mayores, ¿sí? La moneda extranjera euro nos estaba quedando el saldo luego de las compras y ventas en los valores de origen, los valores de incorporación en 112.500. Cuando nosotros lo dimos de alta, el 10 de febrero del X21, si le aplicamos nuestro coeficiente de reexpresión, vamos a tener un valor de origen reexpresado de 117.000, que es los 112.500 por el coeficiente de 1,04, me va a dar el valor de 117.000. Por diferencia entre el valor de origen y el valor de origen reexpresado, vamos a tener el RECPAM, ¿sí? Este resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda por 4.500. Y por otro lado, tenemos que hacer como nos pedía el enunciado de la evaluación en moneda homogénea a valores corrientes, que utilicemos ese modelo contable, que es el modelo contable establecido por RT16. Vamos a tener que en una cotización al cierre tenemos 85 por la cantidad de euros que me quedaban, que en realidad nosotros habíamos comprado 2.500, ¿sí? Habíamos vendido 1.000, me quedaban 1.500 euros por 85, voy a tener valor corriente en 127.500, ¿sí? Lo que me va a dar una diferencia de cambio, un resultado por tenencia, ¿sí? Un resultado financiero y por tenencia de 10.500, que esto lo vamos a obtener entre la diferencia del valor corriente de 127.500 menos el valor de origen reexpresado, y vamos a tener 117.000, vamos a tener una diferencia de cambio positiva de 10.500, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría registrada nuestra primera evaluación de este elemento componente de la moneda extranjera, euro, que es el único elemento del activo que nosotros tenemos? Porque recordemos que la cuenta de accionistas se había cancelado al momento de la integración del capital. Y vamos a tener, por otro lado, la cuenta caja, que los saldos en la cuenta caja van a ser saldos que a la fecha de cierre, en el método indirecto que estamos aplicando nosotros, no van a ser activos monetarios, por lo tanto, no se van a reexpresar. Y por otro, nos va a quedar la moneda extranjera euro y del activo, y del patrimonio neto, la cuenta capital. Luego vamos a analizar lo que van a ser las cuentas de resultado. Entonces, por otro lado tenemos la cuenta capital, que la cuenta capital es una cuenta no monetaria, donde la anticuación es el momento de la creación de la empresa, ¿sí? El momento de la celebración del contrato. Recordemos que la fecha de origen de las partidas componentes del patrimonio neto, del capital inicial, es cuando es la fecha del contrato, ¿sí? En algunos casos, como en las cooperativas, el nacimiento de las cooperativas se va a considerar con la fecha de la resolución del INAES, pero en los demás entes, la fecha de inicio de la fecha de incorporación va a ser la fecha del instrumento constitutivo. ¿Bien? Entonces, nosotros sabemos que por el principio de intangibilidad del capital, ¿sí? El ajuste por inflación del capital, como el principio de intangibilidad del capital, es que nosotros no podemos, a través de distintos artículos que me lo exponen en la Ley General de Sociedades, nosotros no podemos modificar el valor que tiene el valor del capital, ¿sí? Siempre tiene que estar expresado en los estados contables a valores nominales por ser la garantía de los acreedores. Entonces, todas aquellas modificaciones que se impacten por la aplicación del ajuste por inflación va a estar expuesto dentro de lo que va a ser la cuenta ajuste de capital. Entonces, después vamos a ver cómo nos van a quedar este asiento. Veamos ahora qué pasa con las cuentas de resultado en lo que tiene que ver con la evaluación de la diferencia del cambio dólar y la diferencia del cambio euro. Cuando nosotros trabajamos con la diferencia del cambio, ¿sí? Tenemos que hacer el siguiente análisis, ¿sí? ¿Por qué hacemos el siguiente análisis? Porque tenemos que poder identificar cuál ha sido el real elemento de la composición de los estados contables. ¿En cuanto a qué? Nosotros con el transcurso del tiempo vamos a tener una parte que se corresponde a
la determinación de lo que es el ajuste por inflación, por variaciones en el poder adquisitivo de la moneda, y por el otro lado tenemos que poder identificar cuáles son estas fluctuaciones que se van a producir en lo que es esta variación en el tipo de cambio. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos, en primer lugar, tenemos que analizar el momento de la incorporación y el momento de la venta. Poder sacar una diferencia entre el momento de la venta, el momento de la incorporación, los coeficientes a valores de origen y a valores de origen reexpresado para poder determinar con exactitud cuánto fue RECPAN y cuánto fue elementos de fluctuaciones en el tipo de cambio. Entonces nosotros tenemos que el 10 de febrero del X3 se produce la venta de en 300.000 de estos $5.000 en un tipo de cambio de 60. Si nosotros lo llevamos a valores de fecha de cierre, correspondería, multiplicándolo por el coeficiente del mes de febrero, 1,04, serían 312.000. ¿Sí? Si nosotros analizamos el momento de la compra, que fue el 1 de marzo del X3, perdón, el 1 de enero del X3, vamos a tener que tenemos de los 315.000, que era la adquisición de los 5.000 dólares a 63 pesos. En valores homogéneos a la fecha de cierre, multiplicado por el coeficiente de 1,05, tenemos 330.750. Entonces, entre el momento de la adquisición y el momento de la compra, sacamos lo que es nuestra diferencia de cambio, que en valores nominales la tenemos en 15.000, y en valores de origen reexpresado vamos a tener un total de 18.750, teniendo un RECMAN de 3.750, ¿sí? Incrementando la pérdida en 3.750. ¿Y qué pasa con la diferencia de cambio euro? En la diferencia de cambio euro tenemos una situación diferente. ¿Por qué? Porque en esta diferencia de cambio euro, en primer lugar, teníamos una diferencia de cambio positiva en el momento de realizar la venta de los euros. Entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos el momento de la venta en abril del X3, ¿sí? Que vamos a tener los 80.000, ¿sí? Que eran estos 1.000 euros en 80 pesos, y el momento en valores homogéneos a la fecha de cierre, multiplicado por el coeficiente de abril, 1,01, tenemos 80.800. Y por otro lado tenemos en el momento de la adquisición, en febrero del X3, tenemos que lo habíamos adquirido a los 2.500, a los 1.000 euros en lo que va a ser 75, en 75.000, porque teníamos un tipo de cambio de 75, y en valores homogéneos 78.000. Si nosotros determinamos el RECPAM, vamos a ver que en valores homogéneos vamos a tener que la diferencia de cambio a euro en valores nominales es de 5.000, que ese es el valor que nosotros lo tenemos en la contabilidad, ¿sí? Bueno, nosotros ¿qué hicimos? Hicimos la registración de caja a moneda extranjera, caja por 80.000, moneda extranjera euro por 75.000, diferencia de cambio euro positiva en 5.000, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese asiento? Igual ustedes lo van a revisar con más tranquilidad y van a ir notando estos elementos. Entonces, ¿qué pasó? A la fecha de cierre, en moneda homogénea, cuando comparamos estos dos elementos a una misma fecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros antes trabajábamos con una fecha de venta en abril y una fecha de compra en febrero. Son fechas totalmente distintas. Entonces, cuando nosotros lo vemos en moneda homogénea a la fecha de cierre, vemos que estos 5.000 en realidad, la ganancia que nosotros hemos obtenido es de 2.800, ¿sí? Por lo tanto, tenemos un RECPAM de 2.200, que en este caso es, nosotros habíamos dicho que en la pérdida es un incremento de la pérdida, y en este caso el RECPAM en 2.200 vamos a tener que es una disminución de la ganancia, porque recordemos que todas las cuentas de resultado, ¿sí? Van a quedar valuadas a la fecha de cierre en un modelo contable de donde se expresa todas las cifras en moneda homogénea a valores de origen reexpresado. Por lo tanto, esta diferencia de cambio de euro a la fecha de cierre de los estados contables tiene que quedar valuada en 2.800. Y en nuestra contabilidad se encuentra en 5.000, por lo tanto, tenemos que registrar una disminución de la ganancia en 2.200 pesos, ¿sí?
Entonces, veamos cómo nos quedan las registraciones, que estas registraciones de los primeros asientos ya las analizamos. Entonces tenemos la moneda extranjera euro REPAM por 4.500 y la moneda extranjera euro a diferencia de cambio por los 10.000, por los 10.500, que esto es de las monedas extranjeras euro que tenemos a la fecha del cierre de los estados contables. Y esto es del activo que tenemos. Después habíamos visto lo que era la reexpresión del capital, en donde registramos REPAM ajuste de capital por principio de intangibilidad del capital en 25.000. ¿Y ahora qué nos queda? Tenemos el incremento de la pérdida por ajuste por inflación de diferencia de cambio dólar a RECPAN en 3.750. Y por otro lado tenemos la disminución de la ganancia por la exposición de los elementos en moneda homogénea de la diferencia de cambio euro en 2.200 a RECPAM por 2.200. ¿Sí? Esas son las registraciones que nos quedan al cierre y pasamos a hacer los mayores para poder hacer la exposición en los estados contables. Dentro de los mayores, nosotros vamos a tener un RECPAN que va a tener un saldo deudor, entonces esto significa que al ser el RECPAN una cuenta balanceante, que esto qué quiere decir que va a poder tener saldo deudor o saldo acreedor, y el saldo me va a reflejar si tenemos una ganancia o una pérdida por exposición a la inflación. Vamos a tener el RECPAN en 14.550. Vamos a tener el saldo de la caja en 337.500 con todos los movimientos que habíamos tenido. La moneda extranjera euro con las registraciones de la evaluación a la fecha de cierre en 127.500. La cuenta moneda extranjera de dólar saldada, la cuenta accionistas saldada, la cuenta capital 500.000, la cuenta ajuste de capital 25.000 y por otro lado vamos a tener la diferencia de cambio dólar en 18.750 y la diferencia de cambio euro en 13.300, ¿sí? Recordemos que nosotros vamos a exponer, si bien cómo nos quedaría la exposición, que si que ahora vemos bien cómo quedaría la exposición, pero siempre que trabajemos, y por eso hemos trabajado con todo lo que tiene que ver con la reexpresión y la determinación, no tanto de un resultado por tenencia, sino de una diferencia de cambio, porque nosotros vamos a exponer las diferencias de cambio. La norma me permite la exposición de los resultados financieros y por tenencia en una sola línea o me permite hacer la discriminación de los generados por activo o los generados por pasivo. En los generados por activo vamos a tener la diferencia de cambio, ya sea positiva o negativa, de dólar y euro, ¿sí? Haciendo esta segregación, ¿sí? Y por otro lado, ¿qué vamos a tener? ¿Por qué hacemos este análisis de la diferencia de cambio de esta forma? Porque si ustedes hacen la reexpresión únicamente del concepto de diferencia de cambio euro, diferencia de cambio dólar, y la multiplican por el coeficiente de la fecha en la que nosotros hemos realizado la transacción, el resultado del ejercicio les va a dar exactamente el mismo. Pero ¿qué pasa acá? Cuando nosotros hacemos nosotros recordemos que cuando hacemos la reexpresión de los estados contables por el método indirecto, después vamos a tener que hacer la comprobación para poder determinar el REPAM del efectivo y del equivalente de efectivo que se produce por los movimientos de los flujos de fondo generados en el periodo para poder hacer la exposición en el estado de flujo de efectivo. Bien, vamos a tener que realizar el cálculo de REPAM por el método directo. ¿Sí? Entonces, para poder analizarlo cuando nosotros hacemos el análisis por el método directo, si nosotros hubiéramos reexpresado las diferencias de cambio con el coeficiente por el coeficiente del momento de la transacción, vamos a ver que el RECPAM no nos va a dar exactamente igual, ¿sí? Vamos a tener una diferencia en el cálculo del RECPAM por el método directo y una diferencia del cálculo del RECPAM por el método indirecto. Entonces, es por eso que hacemos esta discriminación del momento de compra y el momento de venta para que el RECPAM por ambos métodos nos ve igual, ¿sí? Porque nosotros siempre tenemos que hacer la determinación del RECPAM por el método indirecto y comprobarlo por el método directo, ¿sí? Tenemos que hacer los dos caminos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Entonces, si nosotros hacemos para el método directo, tenemos que tener los cobros por un lado, los pagos por el otro,
hacer el neto resultante por cada uno de los periodos en donde tuvimos actividad. A ese neto resultante lo vamos a multiplicar por la tasa por inflación, no por el coeficiente, sino por la tasa de inflación, y ahí vamos a obtener el RECPAN del efectivo y el equivalente de efectivo. Recordemos que nosotros para armar el índice hemos hecho índice de cierre sobre índice de origen. Bien. Entonces, vamos a tener que determinar si esta tasa de inflación, para nosotros poder aplicarlo mes por mes a este neto resultante de los movimientos del efectivo y del equivalente efectivo y de todas aquellas cuentas que son monetarias, como por ejemplo los créditos por venta, los pasivos y demás, y poder determinar cuál es el RECPAN al cierre. Y verificamos que este RECPAN es de 14.550. Es el mismo saldo que nosotros lo tenemos en nuestro mayor del RECPAM, 14.550. ¿Y cómo me va a quedar entonces lo que es la exposición? Nosotros en la exposición no tenemos muchos elementos más. Tenemos en moneda homogénea, tenemos los 377.500 de la caja, moneda dólar, moneda extranjera dólar no tenemos. Tenemos moneda extranjera euro en 127.500, tenemos un total de activo de 505.000. ¿Sí? Si nosotros lo pasamos al patrimonio neto, pasivo no tenemos, en el patrimonio neto tenemos el capital por 500.000, el ajuste de capital por 25.000 y los resultados acumulados por negativos en 20.000, por lo tanto tenemos 505.000 y el total del pasivo más el patrimonio neto nos queda en 505.000. Y por otro lado, si vamos al estado de resultados, esta es una estructura resumida, nosotros que deberíamos haber hecho ventas menos costo, utilidad bruta, tenemos la diferencia. Tenemos el resultado por la evaluación de los bienes cambios a su valor neto de realización, tenemos los gastos de comercialización, los gastos de administración, o los gastos financieros u otros gastos, ¿sí? Vamos a tener otros ingresos y egresos, los resultados de las participaciones permanentes, vamos a tener los resultados financieros y por tenencia, incluido el RECPAM, que acá es donde irían estos elementos de la diferencia de cambio dólar, la diferencia de cambio euro y el RECPAM, que podríamos hacer la discriminación de que los generados por activos y los generados por pasivos. En este caso, que estamos analizando únicamente elementos de caja y bancos, vamos a tener que estas partidas son resultados financieros y por tenencias generados por el activo, ¿sí? Donde tenemos entonces la diferencia de cambio dólar en los 18.750, negativo, diferencia de cambio euro positivo en 13.300 y el RECPAN negativo en 14.550. Recordemos que tenía saldo deudor, por lo tanto tenemos resultado del ejercicio en 20.000. ¿Sí? Entonces, de esta forma tendríamos ya todos los elementos, todos los elementos ya expuestos en nuestro estado de situación patrimonial, ¿sí? ¿Les quedó alguna duda? ¿Algo que quieran que analicemos, que veamos? Este material, al igual que el material que les comenté, estas filminas y el material de las diferencias, de la diferencia de cambio de moneda extranjera y de la caja negativa, esas dos consultas, ya están subidas a la plataforma, así que cualquier consulta pueden consultar ahí el material y en la próxima clase, el miércoles, me exponen todas las dudas que tengan, ¿sí? Más que nada para recordar cómo sería la evaluación de la moneda extranjera. Hoy en día se van a encontrar, y generalmente siempre, muchas entidades y más aquellas que nuestras provincias están vinculadas con el campo o también están vinculadas con la minería, tienen en sus estados contables saldos de moneda extranjera y operaciones que se registran en moneda extranjera. Por eso es tan importante de rever este análisis de todos los elementos componentes del rubro de caja y bancos. Así que bueno, si no tienen ninguna duda, ninguna consulta, igualmente
revisen el material que está en la plataforma y cualquier consulta lo vemos en la clase del miércoles. No sé si alguien tiene dudas también con los trabajos prácticos integradores, si pudieron ir avanzando, si tienen alguna duda con respecto a eso, también me pueden ir consultando en las distintas clases. Así que bueno, eso sería todo por hoy. Nos reencontramos el miércoles a las 20 horas. Muchas gracias, chicos. Buenas noches. Chao, profe. Buenas noches, profe.